si hace mucho tiempo que estás muy cómodo, empezá a preocuparte a partir de hoy en adelante. ¿Qué pasa, Señor, con mi vida? ¿Por qué no me incomodás? Porque Dios no funciona en la comodidad. No funciona bajo ningún punto de vista. Hasta inclusive cuando viene ese tiempo de Dios, de bendición, de promesa, de cumplimiento de la palabra sobre tu vida, y pareciera que las cosas comienzan a funcionar y todo se pone maravilloso. No te quedes en la rutina, no te quedes en la comodidad. ¿Sabes por qué? Porque, ¿qué es lo que decíamos hoy a la mañana? Dios quiere que vivas una experiencia. No quiere que vivas una estructura. No quiere que vivas una relación estructurada con nuestro papá. La estructura trae comodidad. ¿Para qué vamos a salir de acá si estamos bien? Pero allá afuera hay gente que necesita de Cristo. Pero si acá estamos cómodos, si acá la pasamos bien. Pero eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que salgamos. Dios quiere que salgamos de nuestras cuatro paredes, de nuestro cubo, de nuestra estructura. Quiere que rompamos con esa estructura, que rompamos fortaleza, que rompamos con todo aquello que nos impide ensanchar nuestras estacas, dice la palabra. Por eso quiere que todos los días vivamos una nueva experiencia. Pero lo maravilloso es que cuando vivimos de esa experiencia, empezamos a ver nuestro verdadero yo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Y vamos a ver una historia en relación a esto que estábamos hablando. En base a aquellas preguntas que nos hicimos hoy a la mañana, podíamos hablar sobre la relación de padre e hijo y lo que el padre puede hacer por un hijo, lo que el padre puede dar hacia su hijo, lo que el padre se puede llegar a esforzar para que su hijo esté bien y esté lo mejor posible. Y vimos algunas leyes, comportamientos, a lo que hace a que para poder tener un crecimiento, una experiencia, buscar a Dios en lo secreto, ser fiel en lo poco, poner por obra la palabra, accionar nuestra fe, para que podamos crecer en estatura, para que podamos crecer en madurez, para que podamos crecer nuestra fe en Cristo Jesús. Y esto nos va a llevar a que cuando seamos fiel en lo poco, ese poco va a hacer que crezcamos en lo poco para luego ser fiel en lo mucho y podamos crecer en lo mucho. Dijimos Lucas capítulo 15. Capítulo 15, vamos a relatar la historia que comienza a partir del versículo 11, titulada La parábola del hijo pródigo. Pero en este momento quiero leer este versículo, que es el versículo 20, y dice: levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cierren sus ojos y vamos a orar conforme a la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Te damos gracias una vez más, Señor, Aleluya, por este tiempo que tenemos para que tú puedas ministrar tu palabra hacia nuestra vida, hacia nuestro corazón, Señor. Nuevamente te rogamos a ti, Espíritu Santo, que te muevas con libertad en medio nuestro. Ministra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Predispone, Señor, nuestros 5 sentidos para que podamos escuchar tu voz, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y esta traiga fruto a 100 por 1 para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Como ministramos en esta mañana, Señor, te rogamos, papá, que tú
nos conmueva, Señor, no nos saques de la comodidad, nos saques de la rutina, Señor, y nos lleves a una nueva dimensión, Señor, a que podamos vivir a partir de este día, Señor, una manera, una forma diferente de vivir, una nueva experiencia contigo, papá, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús nos ponemos en contra de todo bloqueo mental, de todo espíritu inmundo de maldad y de perturbación que quiera venir en contra en este momento de nuestra vida. Reprendemos al devorador, a Satanás, sujetamos, amarramos y echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que este tiempo es un tiempo de victoria, un tiempo de liberación, un tiempo de libertad, de sanidad, de bendición, de crecimiento espiritual para nuestra vida. Lo declaramos conforme hecho está por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como decíamos entonces en esta mañana, hemos podido desarrollar conforme la palabra el objetivo de poder tener una nueva experiencia con Dios, una nueva relación con mi papá, poder saber y entender que Dios me ama como nadie en el mundo me ama y me ha amado. Saber que tenemos un Padre Celestial que es alguien que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre, fue el responsable del que nos puso nombre y fue aquel que escribió una carta, escribió un plan, un propósito para nuestra vida, para que cada día de nuestra vida lo vivamos bajo el control, la autoridad y el dominio de Dios. No es por casualidad que estás acá y no es por casualidad que te pasa lo que te está pasando. Es propósito de Dios. Dios tiene control, autoridad y dominio de cada situación, pero es necesario que lo vivas para que puedas aprender. Es necesario que tengas que pasar esa prueba, esa crisis, esa circunstancia, no solo para sacarte del estado en el que estás, sino que es necesario para que puedas madurar. Cada uno de nosotros que estuvimos acá algún día fuimos niños, previo fuimos bebés. Y cuando éramos bebés, dependíamos de mamá y de papá para poder comer, para podernos vestir. Por etapa normal, un día comenzamos a pelear con nosotros mismos y salir de esa comodidad y empezamos a caminar solos. Pero tenía que estar mamá y papá para dirigir nuestros pasos, porque si no nos llevábamos por delante lo que teníamos en nuestro camino. Y teníamos esa dependencia de nuestro Padre para poder alimentarnos, para poder crecer, para podernos vestir. Y un día fuimos niños y ya no teníamos esa dependencia de las 24 horas de mamá y de papá. Ya queríamos empezar, ya empezamos a tomarle el tiempo a mi papá y a mi mamá. Ya queríamos tomar decisiones propias, por ejemplo, que yo quería mirar, lo que yo quería ver en la televisión. Empezaba a querer comer lo que yo quería. Cuando era bebé comía de todo, pero cuando era niño ya decía, eso no me gusta. ¿Cómo que no te gusta si antes lo comías? Y ahora ¿por qué no? Porque el tema está en que empiezo a pelear conmigo mismo en un estado de salir del estado en el que estoy para ir a un estado nuevo. Es pura naturaleza de crecimiento. Y se dice que desde el plano natural, el desarrollo que tenemos en nuestra primera etapa de 0 a 3 años, se forman las bases para nuestro crecimiento. Si en esa etapa hemos tenido, digamos, situaciones en las que no pudimos aprender, después en la adolescencia nos vamos a revelar completamente. Hay una etapa natural que cuando yo soy niño, ¿sí? Tengo 5, 6, 7, 8 años, mi héroe es mi papá. Lo que dice mi papá es lo más grande que hay. Pero cuando entro en la adolescencia, mi estado natural me lleva a rebelarme con mi papá. El que era mi héroe ya no es más mi héroe. Yo voy a pelear por propia naturaleza contra su personalidad para poder formar mi propia identidad. Es un estado natural, creado a sí mismo por Dios.
Antes pensábamos y estaba todo bien. Hoy en el estado de adolescencia, inclusive entrando en la juventud, porque es un tema bastante discutido del ser humano, ¿hasta cuándo es adolescente? Algunos dicen que hasta los 40. Y otro por circunstancia en la vida dice que ya a los 17, 18 ya se termina la adolescencia. Pero la realidad está en que entramos en esa etapa, es un estado en el que el adolescente, el ser humano, forma su personalidad, forma su carácter, se forma como ser humano para proyectar lo que va a ser cuando sea adulto. Por eso es que hay alguien que no cumple con la etapa normal y a los 40 años dice que todavía es adolescente, que todavía tiene que cambiar. Es un estado natural en el que nos rebelamos con nuestro Padre. Y así fue conforme leemos en la palabra la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos la conocen? ¿Amén? Muy bien. Dice la historia en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí despreció sus bienes viviendo perdidamente. Para aquellos que conocemos un poco la cultura del pueblo de Israel, se entiende que este hermano menor era adolescente, ¿sí? Porque, ya partió de la base cometiendo un error muy grande de pedir la herencia antes de que su padre partiera y a su vez lo pidió antes de los 18 años. El padre por amor se lo da y ahora vamos a entender por qué. El otro hermano, ¿sí?, que después aparece en la tercera parte de la escena reclamándole al padre por toda la situación, ¿sí? ¿La conoce la historia? Si no la leemos, ¿ok? Le reclama toda la situación, dice que venía de trabajar y se encuentra con la fiesta del hermano. O sea que este hermano era mayor de 18 años, o sea, ya el padre dependía de él para poder sostener toda la estancia, todo lo que el padre tenía. Entonces cuenta la historia de que juntó todo y se fue al mundo a vivirla, a gastarla, a malgastarla y a hacer de su vida de la manera que quería vivir. El hijo pródigo, lo hemos escuchado en multiformas y maneras de enseñanza y de predicación, esta palabra, y muchas veces apuntando al estado evangelístico de aquel que está en el mundo, ¿sí? Y vive de manera perdida en sus delitos y pecados y llega al conocimiento del estado en el que vive para luego ir al encuentro del Padre, en este caso el Padre Celestial, y arrepentirse de sus pecados. Pero la realidad está en que esta historia Jesús la estaba contando como una parábola a los judíos. Y estaba haciendo referencia, las parábolas siempre hacían referencia a lo que vivían cotidianamente ellos. O sea que esa familia era una familia de judíos del pueblo de Israel. O sea, lo que haría referencia hoy en la vida contemporánea a la iglesia, a cada uno de nosotros. Un padre y un hijo. Ese hijo fui yo o pudimos ser cada uno de nosotros. No estando en el mundo, sino estando adentro del camino. ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos al camino, conocemos al Padre, conocemos al amor del Padre, conocemos su misericordia, conocemos la gracia, conocemos, como hoy la hermana decía a la mañana en la alabanza, Él es el dueño de la herencia, Él es el dueño de la plata y del oro, Él es el dueño de este mundo. Él tiene absolutamente bajo su reino absolutamente todas las cosas, y la palabra y la promesa dice que todo eso se recibirá por herencia a sus hijos, a cada uno de nosotros.
Entonces, hoy a la mañana hablamos sobre el estado de las leyes espirituales. Y muchas veces tomamos el uso de las leyes espirituales para beneficio propio. ¿Cuántos de nosotros quizás no lo hemos hecho en lo personal, pero muchas veces hemos escuchado el testimonio de gente que ha venido a Dios por esa necesidad, por esa enfermedad, por esa falta de buscar un milagro, recibió el milagro, fue sano y se fue? ¿Cuántos muchas veces, como hablábamos hoy, entramos en un estado no solo de justificarnos, sino hasta inclusive de tomarnos el derecho de negociar con nuestro Padre? Señor, si vos me bendecís, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Señor, si vos me das lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que más anhela mi corazón, te voy a servir en el ministerio. Muchas veces, el afán y la naturaleza que tenemos, una naturaleza pecaminosa, hace que nos tomemos ese derecho y hasta inclusive muchas veces lo justificamos con la misma palabra. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, dice el Salmo 37. Tomamos esa palabra y vamos y le hacemos oración y nos arrodillamos delante del Padre y decimos: Señor, me voy a deleitar en ti, te voy a servir, te voy a entregar mi vida, pero quiero que concedas todas las peticiones de mi corazón. Quiero una novia, quiero un auto, quiero una casa, quiero un mejor trabajo, y si después de tener todo eso me queda tiempo, te sirvo. Pero eso lo digo para mis adentros, porque no sea cosa que Dios me escuche, porque si no, no me va a dar nada. Pasa el tiempo, el tiempo del ser humano, no quiero hacer específico al adolescente y al joven para que nadie se sienta perseguido, el tiempo que consideramos nosotros los humanos para Dios, 48 horas máximo. Si en 48 horas Dios no responde, esto no funciona, tengo que ir a buscar otra cosa. Pero entonces, quizás como guardamos una pizca de esperanza, volvemos a esas 48 horas, volvemos a hacer una oración y vamos ya con el reclamo directamente. ¿Sí? Le decimos: Señor, pero tu palabra dice, ¿por qué no me lo das? Si tu palabra dice, y tu palabra es verdad, y no sos hombre para mentir, ¿por qué no me das las peticiones de mi corazón? Y tomamos la palabra para beneficio propio y cometemos el error de sacarla de contexto. Porque el mismo capítulo 37 continúa diciendo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y hoy a la mañana hablamos de que para que esto suceda, ¿sí?, cuando uno se deleita en el Señor, como Padre de amor, como Padre de gracia, como Padre de misericordia, no hay nada mejor que para Dios como papá y nosotros como sus hijos es dar dádivas, dar regalos, hacer fiesta. Quiero que estés bien, que estés bendecido, que tengas bendiciones hasta que sobre y abunde, dice la palabra. Sí, está bien, tu palabra dice, pero no me das nada de eso. Porque tenemos que cumplir con la ley espiritual, tenemos que ser... ¿Qué dijimos hoy en la mañana? Tenemos que ser fiel. Tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Si hoy hablamos de peticiones en nuestro corazón, haríamos una lista desde acá hasta la puerta y nos quedaría chico, tendríamos un montón de cosas para pedirle a Dios. Pero la realidad está en que tenemos una edad en la que no estamos preparados para recibir todo lo que nuestro corazón anhela. También su palabra de Dios dice que los caminos y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Significa que no estamos a la altura de las circunstancias para recibir todo lo que Dios tiene bueno y maravilloso para nosotros. Pero sin embargo, conociendo esa realidad, como hablamos hoy en la mañana y pregunté cuánto tiempo tienen en el camino de Dios, me dijeron en promedio más de 10 años. Más de 10 años, por año hay 50 domingos.
Y si fuiste fiel y viniste todos los domingos a la iglesia, tuviste más de 500 prédicas escuchadas en tu vida, en el camino de Dios. O sea que mirá si te han hablado palabra de Dios. Pero sin embargo, en nuestra condición de adolescente espiritual, nos queremos rebelar contra Dios y queremos llevarnos el beneficio y no quedarnos con Dios. Queremos la bendición, pero no queremos cumplir con la palabra de Dios. Queremos la promesa, pero no queremos cumplir con los mandamientos de Dios. Por eso nos rebelamos y decir, Señor, yo cumplí con mi acto de fe, yo hice mi oración de fe, ahora por derecho soy hijo tuyo, quiero los beneficios. Así lo dijo el hijo pródigo. Y así un día lo pudimos haber dicho, o quizás Dios te guarde para que no lo hagas. Quiero mi bendición, quiero las promesas. ¿Sabe usted que en la Biblia hay 365 bendiciones de Dios listas y otorgadas para usted, a razón de una bendición por día? Ayer fue bendecido. Amén. ¿Y hoy? Perfecto, no se preocupe porque mañana ya hay otra bendición otorgada para usted. Y al mismo tiempo hay 8.000 promesas en la Biblia de tapa a tapa, listas y otorgadas para cada uno de nosotros. Pero el afán en el mundo en el que vivimos y la visión que tiene nuestra esencia pecaminosa hace que querramos todo ya y todo junto. No sea cosa que después Dios cierre la ventana y no reciba más nada. Así que si es posible, dámelo todo junto ahora, que yo después me arreglo. Así fue el hijo pródigo. No sea cosa que después se muera el viejo y tenga un problema con mi hermano, sucesión, para dividirlos bien, cosas por el estilo, dijo ahí el joven muchacho. Dámelo todo ahora. Y fue a vivir su vida, pero como no estaba preparado, porque era joven, porque era menor, no tenía la madurez, no tenía la altura, no tenía la capacidad intelectual, la preparación espiritual, no tenía el temple, no tenía el carácter, no tenía la personalidad, ¿qué fue lo que sucedió? Lo perdió absolutamente todo. Y llegó a la condición de estar de lo más bajo. Pero gracias a Dios por su amor, su gracia y misericordia, que estamos en el tiempo de la gracia y aún tenemos tiempo para poder tener una segunda oportunidad. Aún tenemos tiempo para poder volver nuestros mismos pasos que dimos hacia adelante, darlos hacia atrás y reconocer que nos hemos equivocado. Y este joven fue así, se dio cuenta, reconoció y volvió al encuentro de su casa. Yo no puedo dejar de hacer una composición de lugar frente a esa situación. Piense en un minuto, en algún momento, cuando usted se cometió una equivocación, cuando le dijo a su papá o a su mamá en que iba a hacer algo y no lo hizo, que iba a volver a una hora y no volvió. Del momento que salimos de ese lugar hasta que llegamos a casa, ¿qué hacemos? Capaz que puedo escuchar que alguno me diga, no, yo en mi casa hago lo que quiero, no tengo que rendir cuenta a nadie. Pero la realidad común de lo que conozco y me pongo en primer lugar es que del momento que salgo de ese lugar y llego a mi casa, voy pensando 1001 justificaciones para no recibir el reto de mi papá y de mi mamá, que ya está garantizado. Pero me tengo que justificar para poder bajar la pena. Entonces empiezo a justificar. Pero la justificación es un engaño y el engaño es mentira. Y la mentira no se puede sostener bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque necesitas otra mentira y así sucesivamente.
Pero la verdad es la luz y trae a la luz y las cosas salen a la luz. Entonces después es peor la situación porque ya no tenés chance para justificarte. Entonces este joven vendría de camino en la condición en la que estaba y en ese trayecto a llegar a su casa buscaría 1001 justificativos, pero se dio cuenta que estaba en una condición que no podía justificar absolutamente nada. Por eso decide decir, cuando llegue voy a ir al encuentro de mi papá y me voy a arrodillar y le voy a rogar con lágrimas en los ojos: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, te ruego que me perdones y que me hagas uno de tus siervos, porque no tengo ya ni derecho de ser tu hijo, ser llamado tu hijo, porque hice todo mal. Desde el momento que empecé a maquinar en mi mente de que te iba a pedir la herencia que me correspondía, a partir de ese momento empecé a hacer todo mal, porque no entendí bajo ningún punto de vista cómo era tener una relación con papá. Y entonces iba caminando y había decidido eso porque sabía que no lo podía sostener con ningún tipo de justificativo. Y vaya sorpresa que se llevó, que cuando estaba llegando allá a lo lejos el padre lo estaba esperando. ¿Sabes lo maravilloso de eso? Es que cuando uno es padre, por consecuencia tiene hijos. Y los hijos pueden tener la X naturaleza. Pero hagan lo que hagan, no van a dejar de ser hijos nunca. Y ha salido de la naturaleza propia de uno. Y él tiene esa esencia de amor, esa esencia de gracia y de misericordia. Mi hijo de 7 años puede cometer un error en mi casa, cuando ya se lo dije por varias veces, y lo vuelve a cometer. Y tengo que, darle nuevamente la disciplina, pero con ese, porque lo hizo 3, 4 veces y volvió a cometer el mismo error, no deja de ser mi hijo. Le tengo que instruir, lo tengo que enseñar, lo tengo que disciplinar, pero no deja de ser mi hijo. No pierde el derecho de ser hijo. Pongo la disciplina, pero al mismo tiempo lo abrazo, le doy un beso y le digo que lo amo, porque es mi hijo. Porque en definitiva es mi responsabilidad enseñarle, porque es niño. Por eso se encuentra con esta sorpresa, pero el padre estaba en el lugar que correspondía, porque más allá de todas las circunstancias que había generado este joven, nunca había dejado de ser hijo. Y va al encuentro. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que más allá de las circunstancias en las que podamos estar viviendo hoy, la crisis que podamos estar teniendo, esa lucha con ese pecado que quizás hace mucho tiempo que estamos luchando para poder salir y no podemos. Y lo intentamos de manera una y otra vez y siempre estamos luchando con lo mismo. Esa situación que tengo con mi hermano que no la puedo resolver, no sé cómo encararlo. Sé que le tengo que ir a pedir perdón, pero no sé cómo hacerlo, porque no sé qué me va a decir. En realidad estoy pensando en justificativos y no hago lo que tengo que hacer. Ir al encuentro del hermano y decir: hermano, te amo, perdoname por lo que pasó, por lo que hicimos, o por lo que hice, por lo que dije. Es la misma situación entre el padre y el hijo. Lo maravilloso es que hubo ese encuentro entre padre e hijo, y el padre no le regañó bajo ningún punto de vista, sino que lo abrazó, lo besó y mandó a hacer fiesta. Cuando meditaba en esta palabra me hacía acordar cuando era adolescente, pasaba por la misma circunstancia y creía que yo la tenía clara, que mi viejo ya estaba fuera de moda, que mi viejo no entendía porque era de otra generación. No, lo que pasa, papá, que para lo que hoy es el mundo, vos vivís abajo un balde. Y mi papá me decía:
si vas por este camino te va a pasar esto. Está bien, papá, vos siempre lo mismo. Y antes de que yo cruzara la puerta, me decía, cuando te golpees la cabeza contra la pared, vení porque te voy a estar esperando para curarte la herida. Y la realidad es que pasaba. ¿Y saben cuál era el mayor dolor? No era el enfrentar a mi papá. Es que el orgullo lo tenía que dejar por el piso porque le tenía que decir, pa, ¿sabes que tenía razón? Me golpeé la cabeza contra la pared. ¿Qué quiere decir esto? Es que muchas veces no significa que te tenés que apartar directamente. ¿Sí? Decir, me aparto de Dios, dejo de creer y cosas por el estilo, y ando con una remera, me aparté. ¿No? La palabra de hoy nos está dando una enseñanza en el plano espiritual de todos los días para poder desarrollar esa relación, esa experiencia con Dios. Muchas veces el producto del orgullo propio, de la arrogancia, de la altivez de espíritu, de creernos la que la sabemos todas, nos hace un hijo pródigo. Estando en el camino y teniendo a disposición todos los beneficios de Dios, y Dios nunca se olvida de ninguno, producto, digamos, de nuestro egoísmo personal, hace que nos transformamos en hijos pródigos. Quizás la condición nuestra es otra. Me diga, no, o sea, a mí no me pasa eso. Yo nunca le pediría a Dios más de lo que me corresponde. Pero podemos, si no estamos en una vereda, estamos en la otra. Si no estamos en la figura de un hermano, estamos en la figura del otro. Que cuando llego a casa, cuando llego a la iglesia, veo lo que Dios está haciendo con mi hermano, ese hermano que hace muy poco tiempo que tiene en el camino, y Dios lo está usando de manera maravillosa. Y yo, que nací y crecí en la iglesia, que dediqué mucho tiempo al servicio, Dios, nunca me usaste, nunca me diste una bendición. ¿Cuánto hace que te estoy pidiendo esa confirmación, esa señal, esa palabra, y nunca me la diste? Estoy en la figura de otro hermano. Voy a reclamarle a Dios algo que como hijo ya lo tengo por derecho. Pero ¿cuál es la razón? Que por una cuestión de egoísmo o por una cuestión de personalidad, si las cosas no se hacen como a mí me gustan, no sirve. Es necesario que en este momento podamos meditar esta palabra, porque sé que es una situación, no sé si de ayer, de hoy o de mañana, pero no estamos ajenos a esta realidad, ninguno de nosotros, porque todavía proseguimos la carrera y no es que todos lo hemos alcanzado todavía. No estamos exentos de ser el hijo pródigo ni tampoco ser el hermano del hijo pródigo. Pero si una cosa sabemos, que si estamos en esa condición aún estamos a tiempo de arrepentirnos de la condición en la que vivimos y poder correr al encuentro, porque papá nos está esperando para abrazarnos, para darnos un beso y hacer fiesta por causa de nuestro arrepentimiento. Como hablamos en esta mañana, si entendemos la palabra, si entendemos la ley espiritual, si entendemos que Dios nos ama, y leíamos en Isaías 41:13, que es el que nos sostiene de la mano derecha y es el que nos ayuda, conforme a esta palabra sabemos y entendemos que a pesar de la condición en la que te encuentres, con aquello que todavía estás luchando, con aquel pacto, ese compromiso que hiciste con Dios para poder ir en pos de la santidad, y mucho te cuesta, como hablábamos hoy en la mañana, de proponer nuestro corazón, de buscar a Dios en lo secreto, porque de esa manera Dios nos va a recompensar en lo público. Pero nos cuesta tomar ese tiempo para velar en oración y en la palabra de Dios. Si estamos luchando por todo eso, aún tenemos tiempo
porque estamos en la gracia y la mano de Dios nos sostiene. La mano de Dios nos sostiene porque Él nos ama como nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Él tiene un propósito fiel y verdadero, real con cada uno de nosotros. Por eso es que te ha traído en esta noche a este lugar, porque quiere que no te vayas a este lugar como viniste, sino recibiendo esa palabra que Dios tiene para tu vida. Quiere que vuelvas a experimentar en una dimensión distinta a Dios, a su amor. Te animo a que cierres tus ojos y puedas meditar en esta palabra. Y quiero que tomes el tiempo y la libertad para poder presentarte a Dios en oración, ya sea parado, sentado o arrodillado. Si querés pasar al frente, sentir libertad. Estás en tu casa, donde está tu papá, donde hace tiempo que lo conoces, pero este día te trajo para que se puedan sentar a la mesa y puedan arreglar cuentas, donde vos puedas tener esa libertad para decirle: papá, mira, me pasa esto, estoy sintiendo esto, estoy teniendo esta necesidad, estoy luchando con esto y no puedo salir, necesito cambiar en esta área de mi vida, necesito que me ayudes para arreglar cuentas con mi hermano, con mi hermana, necesito perdonar para poder seguir creciendo. Serte fiel a tu palabra, permanecer en tu palabra, permanecer en oración. Necesito crecer y madurar en la fe. No te quedes con esa mochila que venís cargando. Deja de justificarte delante de Dios, porque de nada sirve, porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. Pero al mismo tiempo Dios te entiende porque te ama y porque no quiere que sigas viviendo de esa manera. Yo sé que en esta noche hay personas en este lugar que están viviendo en esa condición, que están esperando esa señal de segunda oportunidad, ese encuentro, ese cara a cara con Jesús. Quieren sentir ese abrazo, quieren saber cómo se siente el amor de Dios. Quieren saber qué se siente cuando el Espíritu Santo irrumpe sobre tu vida y se derrama sobre ti hasta que sobre y abunde, hasta que rebalse tu vaso. Al mismo tiempo hay personas que anhelan de todo corazón poder experimentar esas cosas en Dios, esas manifestaciones del Espíritu Santo, pero joven, jovencita, hay cosas en tu corazón que se llaman falta de perdón, que no te dejan crecer, que te tienen esclavo por esa falta de arrepentimiento, por esa falta de perdón. El pecado, la falta de perdón, la falta de arrepentimiento te hace esclavo. Aunque sigas viniendo a la iglesia y sigas estudiando la palabra y sigas orando, estás
atado de pie y de mano, y el enemigo no te va a soltar hasta que tú tomes la decisión de arrepentirte y de correr al encuentro de Dios y de decir, como dijo el hijo pródigo: Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser un hijo tuyo. Esta es la noche, estos son los días que Dios ha preparado para resolver ese estado de esclavitud en tu vida. Porque Dios te ama, porque Dios quiere que seas hijo hecho y derecho, con todos los beneficios, con todas las bendiciones, con ese crecimiento, con esa madurez, con esa fe, para que se pueda hacer conforme dice la palabra, que aún cosas mayores haremos en el nombre de Jesús. Pero es necesario que estemos a cuenta. Vamos a orar. Y si así lo sentís de corazón, hagamos una oración juntos. Señor Jesús, te doy gracias una vez más por tu palabra. Reconozco, Señor, que sin ti nada soy. Señor, necesito en esta noche arreglar cuentas contigo. Necesito arrepentirme de ese pecado que me asedia. En el nombre de Jesús, te pido perdón porque he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, desciende sobre mi vida. Desciende sobre mi vida. Señor Jesús, te doy gracias porque soy tu hijo y porque tengo una nueva oportunidad y porque hay fiesta esta noche por mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho. Damos gracias a Dios una vez más por este tiempo que hemos compartido, por su palabra, y seguimos orando junto a los siervos, a mi esposa, porque el anhelo del corazón es que puedan desafiar a Dios conforme la palabra, puedan ir a un paso más allá de fe, creyendo en que Dios tiene un propósito con su vida. Dios quiere hacer cosas aún mayores de las que Él ha hecho aquí sobre la tierra, pero necesita hijos, hijas dispuestos de corazón, activar la fe, a creer como niños, a ser sencillos, humildes, de todo corazón, a vivir una vida lleno del amor de Dios y con pasión por Dios, compasión por su obra, compasión por los perdidos, porque de eso se trata, de eso se trata. Él conoce todas nuestras necesidades, Él conoce todas nuestras peticiones, Él conoce todos nuestros anhelos, los conoce tanto como así sabe la cantidad de pelos que tenemos en nuestra cabeza.
Él necesita que le dediques todo tu tiempo al propósito que Él tiene con tu vida, a ese sueño, a ese proyecto, a esa meta, a ponerte en las manos de Dios y ver cómo Dios hace cosas maravillosas con tu vida. Dios te bendiga mucho, iglesia. Un fuerte aplauso para ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos sigue bendiciendo de gran manera. Gloria a Dios. Yo voy a hacer una pregunta. Si hay alguien que está por primera vez en este lugar, bueno, sacando los chicos que son, pero alguno que nunca haya venido a la iglesia y que está por primera vez hoy en este lugar y quiere realmente entregar su vida a Cristo y poder poner todo lo que nos ha dado su palabra al Señor en esta noche, puede hacerse, puede acercarse hasta aquí, hasta este lugar, que los ciegos van a estar orando por él. Así que bueno, si realmente hay alguien que está por primera vez, puede pasar. Y bueno, los invito después de la oración, que la noche de talento se hace en el salón de al lado, así que vayan pasando para aquel lado, pero ahora vamos a estar orando, amén. Vamos a estar orando con los siervos de este lugar. Lo invito a Marcelo, al hermano Espíndola, que estén pasando, que estén orando. Si alguno quiere pasar a este lugar y quiere ser bendecido, puede pasar, y que van a estar orando por cada uno de ustedes, amén. Así que bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Los invito a ponerse de pie, hermano. Gloria a Dios. Nos saludamos para cerrar esta reunión, este mensaje, esta presencia. Estuvimos delante de la presencia de Dios. Dios está en este lugar y nos ha hablado. Querido Dios, te damos las gracias en esta tarde por haber tenido el privilegio de estar en tu presencia, por haber abierto nuestros oídos, darnos la capacidad de poder entender, de asimilar, guardar en lo más profundo de nuestro corazón y ponerlo por obra. Padre de la gloria, bendecimos a tu Hijo que ha predicado tu palabra en esta tarde, aquello que tú has puesto como peso de gloria en su corazón, y Él hoy lo compartió con todos nosotros. Te damos la gloria y la honra y la alabanza a ti. Gracias por su vida, por su familia, por su ministerio. Aleluya. Gloria a tu nombre. Te doy las gracias, bendito Dios, por cada joven que prestó atención, que ha estado aquí y fue ministrado por tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por pasearte y tomar dominio y control de nuestras vidas y hacer tu voluntad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Te alabamos y te damos gloria. Quédate aquí con nosotros, gobierna, continúa gobernando nuestra vida, bendito Señor, en esta noche, en la cena, en la noche de talento, en todo lo que se haga sea para la gloria de tu nombre. Oh Señor, porque nuestra intención no es mostrarnos, sino exaltarte a ti. Tú eres el único Señor, es lo más importante en esta reunión, en este campamento, bendito Dios. Tú eres lo más importante para cada uno de nosotros, porque eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra roca firme, en quien podemos estar confiados, bendito Dios. Gracias te damos en esta tarde, te lo pedimos y lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga.